de sus vidas. ¿Tienen idea las pérdidas de energía que uno tiene por no aprender a manejar sus emociones? ¿Tienen idea de cómo la gente se aleja de uno por no ser capaz de manejar sus emociones? En general podemos pensar que lo sabemos, pero si nos juzgamos por la conducta que tenemos, parece que no lo tenemos muy claro. Entre las cosas que tenemos que traspasar, primero una pequeña presentación. Toda esa información está en la página web si quieren ver un poco más con el tema emocional. Las emociones, los seres humanos somos seres emocionales, no seres racionales. Eso es algo que a muchos no les gusta escuchar. Nosotros somos el fluir de la emoción. Luego a nuestro ego le gusta ordenarlo para sentir que tiene el control, ¿verdad? Pero la verdad es que es el impulso de la emoción que opera 1000 veces más rápido que el intelecto, es el que gobierna nuestras vidas. Yo quiero contarles que tengo un pequeño problema, que es mis cursos más cortos son de 16 horas. He hecho charlas de 4 horas. En el CMA Festival me lo acortaron a 2 horas, ahora son 45 minutos. Así que por favor no pierdan tiempo en respirar, porque me costó mucho recortar las láminas, porque todo me parece interesante. Al final voy a tratar de dejar unos minutos para hacer preguntas. Ok, las guerras producen separaciones y producen uniones. Las emociones producen bienestar y producen malestar. Todo depende de cómo nosotros queramos enfrentarlo. El tema es, ¿somos capaces nosotros de guiar nuestras emociones o las emociones nos gobiernan a nosotros? Si nosotros estamos en una situación actual, por ejemplo, que es mi condición de vida actual, y yo quiero estar en una situación deseada, que es la visión del futuro, lo que yo percibo en la vida, generalmente tenemos algunos estresores que tienen que ver con los elementos físicos, los elementos psicológicos y emocionales, y también tiene que ver con los elementos espirituales. De esos, ¿cuáles son en nuestro control? Tenemos desde el ejercicio, alimentación, respiración, cómo dormimos, ¿no? Son impedimentos o habilitadores de ese estado que nosotros buscamos. Tenemos elementos psicológicos y emocionales también. Y tenemos elementos espirituales como chakras rotos, las auras deterioradas y cosas de ese tipo, ¿no? Y por supuesto que el mal manejo emocional destruye nuestra aura y destruye nuestros chakras también, que una vez que están dañados tenemos que repararlo porque se nos pasa el episodio emocional, pero el chakra queda roto, hay que repararlo. De ahí uno de los elementos más importantes que nos quita energía son lo que habló el relator anterior, las depresiones, que tienen que ver justamente por el mal manejo emocional. Es preferible hasta una mala alimentación que un mal manejo emocional, porque nos cortocircuita mucho más. Yo he estado en India varias veces y los indios nos dicen que en Occidente nosotros comemos 33 veces más de lo que necesitamos diario para vivir. ¿Saben por qué? Porque el ego necesita alimento. O sea, para ser neurótico necesitáis estar bien alimentado. Necesitáis sostener con energía todas las desavenencias y las desalinaciones que uno tiene en el mundo inconsciente. De modo que aprender a manejar nuestras emociones sería incluso hasta a nivel del colegio mucho más útil que aprender matemáticas. No quiero desmerecer las matemáticas por ser, pero eso es algo que te acompaña con el diario vivir y en cómo te relacionas, cómo vives y si te levantas feliz o te levantas infeliz en las mañanas. Una pequeña reflexión de Wayne Dyer, que el fin de semana pasado falleció, que él dice: queremos enfrentar el atardecer de nuestras vidas con lo que aprendimos en el amanecer de nuestras vidas. Eso se llama madurez, ¿verdad? Ser capaz de utilizar lo que aprendimos tempranamente, darle nuestro bagaje de experiencias para poder utilizarlo de una mejor manera en el futuro. Esto es lo que vamos a ver, que son las emociones, y luego podemos aprender de las emociones, o las emociones son una falla de diseño. Alguien se equivocó o tienen su propósito. Porque si yo me levanto con una perspectiva de todo lo que me falta, voy a ir generando emociones que no me gustan y probablemente voy a estar en un malestar durante el día. Si me levanto agradeciendo y me levanto con un bienestar, lo más probable es que lo que voy obteniendo durante el día va a estar alineado con mi estado emocional, el estado que voy teniendo en cada minuto. ¿Qué son las emociones? Como nos dice Carl Jung, nada ocurre sin un proceso emocional. La emoción es la principal fuente de los procesos
conscientes e inconscientes, porque también soñamos, también tenemos cosas en forma inconsciente, también gobiernan nuestros procesos. No puede haber transformación de la oscuridad en luz, ni de la apatía en movimiento sin la emoción de por medio. Por lo tanto, tener un bagaje, una cultura emocional, aprender un poquito para entender las emociones y cómo nos gobiernan, podría ser útil en nuestras vidas. ¿O no? Sí. Eso, era para ver si estaban concentrados. Muy bien. ¿Qué son las emociones? ¿Nos atacan? ¿Son contagiosas? Sí, pero esa es la forma en que se generan. Son cosas que ocurren o las creamos nosotros. Qué increíble, en la sala de clase uno tiene bien claras estas cosas, pero cuando uno discute con la pareja le decís, sacáis lo peor de mí. Está súper claro que nosotros creamos las emociones, ¿verdad? Parece que no lo tenemos tan claro. Somos inteligentes en clase, tontos en los recreos, ¿verdad? Okay. Entendiendo qué son las emociones, no hay ni una sola emoción que sea creada desde fuera. Si la persona que está al lado tuyo tiene una conducta que tú traduces como cumple con A, B y C, tú lo interpretas como me ama. Puede tener la conducta y no amarte, ¿verdad? Pero cuando tú haces la interpretación, generas la respuesta bioquímica que para ti es amor. ¿Quién generó el amor? ¿La otra persona o tú? Eso fue una pregunta. Podrían sentirse interesados a responderla también, ¿no? Okay. ¿Quién creó la emoción? ¿Fue el otro o fuiste tú? Okay. Que no se les olvide cuando salgan de acá, porque eso es básico. Yo creo mis propias emociones. La victimización solo te perturba tu vida y te quita las posibilidades de ser feliz. Definición de emoción. Emoción viene de una raíz que significa movimiento, ¿verdad? Por lo tanto, las emociones te mueven. No voy a poder dar las descripciones detalladas de todo, de las láminas, pero si quieren, ahí van a tener cómo buscar más información, que les voy a mencionar. Y se traduce como impulsos psicobiológicos que en realidad la emoción es lo que hace que este momento sea distinto del siguiente, que el comercio distinto de estar en una montaña rusa. Es decir, cuando impactamos con una emoción en el momento contextual, le generamos una impronta en nuestra mente que nos hace recordarlo para bien o para mal hacia el futuro. Es lo que le da sabor al instante que vivimos. Podría ser un sabor bueno o un sabor malo. Eso se va a gusto del consumidor, de acuerdo a lo que he aprendido a condimentar mi vida. ¿Cómo vienen las emociones? Nos interesan fundamentalmente aquellas emociones que son un resultado de mis pensamientos. Yo pienso y creo una emoción que está conectada a ese pensamiento. Vamos a ver también que eso se llama sentimiento, porque tiene una duración de más larga duración que la emoción propiamente tal. Pero también nuestro estado físico tiene emociones que influyen como pienso. Cuando tú estás enfermo también te induce a pensar cosas catastróficas. Te induce a pensar, es una dirección en ambos sentidos. Mis pensamientos influyen en mis emociones y mis emociones influyen en mis pensamientos. Si yo soy terrorista psicológico, voy a tener malas emociones porque voy a crear en mi sistema psicológico emocional, voy a crear puras emociones negativas. Y así es en la química que voy a vivir durante el día, con un malestar, pero que viene de mi terrorismo psicológico. Otra forma que podrían llamarle es andar con el libreto de la teleserie en el bolsillo, en la cartera, ¿verdad? Todo es un drama, ¿ah? Y podría ser que mi vida, no importa lo que me toque vivir afuera, yo lo transforme en un drama, o lo transforme en algo a traspasar, en algo que me permite experimentar y serme más fuerte. Esto es, hay un estímulo externo, me cuento un cuento y luego tengo una respuesta emocional. De acuerdo al cuento que me cuente, es la emoción que voy a tener. ¿Están de acuerdo? Sí. Obviamente, si he sido educado en catástrofe, los cuentos que me cuento son generalmente catastróficos, ¿o no? ¿Existe una conexión entre el pensamiento y la emoción? Aquí hay dos definiciones. Para los seres un poco más dormidos, es decir, los que no tienen una conexión bastante clara entre respuesta emocional y los estímulos que las producen, el ser emocional tiene una connotación un poco negativa. Cuando tú dices este gallo emocional significa neurótico.
pero la verdad es que ser emocional es ser sensible. ¿Okay? Significa que tienes una vulnerabilidad y que te conectas con tus emociones naturalmente, claramente, sean buenas o sean malas, da lo mismo. Eres una persona que experimenta y se conecta y es capaz de procesarlo. Procesar su emoción. ¿Cómo vivimos la vida? Tenemos un relato. Es el relato que nos hemos contado, que esto no se aprende en ninguna parte y se aprende en todos lados a la vez. Es el cuento de lo que nos dicen que la vida significa. Entonces es una trama que interrelaciona al hombre, al mundo y los dioses, que nos dicen la vida es sufrimiento, la vida es drama, la vida es todo el cuento que te cuentan. Entonces te toca vivir algo y tú lo interpretas con el cuento que te contaron que la vida es. ¿Okay? Luego tenemos que poner en práctica, es vivir de acuerdo a que tu relato se haga real. Y una cultura es un pueblo que pone en práctica un relato. ¿Cuál es el relato que nosotros tenemos en nuestra sociedad? Es un poco amargo, ¿verdad? Es la ley del talibán. En general, tenéis que tener cuidado. Por ejemplo, si le dicen, oye, mi pareja me dice esto, otro amigo le dicen, ¿están actuando desde el amor o desde la defensa? Desde la defensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el relato que nos hemos contado que la vida significa no es bonito, ¿verdad? No es muy bonito. Parte de nuestro proceso de educación emocional se traduce en reordenar el relato, que sea un relato más amoroso. El temer a sufrir es un error, porque el sufrimiento es parte de la vida, es parte del vivir. Querer vivir sin ese sufrimiento simplemente y vivir en la defensa también te quita lo bueno. Howard Gardner nos dice que hay 10 inteligencias. Nuestra civilización occidental fundamentalmente vive solo con la primera, la inteligencia lógico-matemática. Sin embargo, de las 7 a las 10, esas últimas 4 son inteligencias que tienen que ver con el manejo de tus emociones. ¿Cómo me trato a mí? Cuando cometo un error, me digo, la próxima será mejor, o ¿no? ¿Cómo te tratas a ti mismo? Se llama una inteligencia intrapersonal. Después viene cómo me relaciono con el otro, una inteligencia interpersonal. Y después viene cómo manejo las emociones. ¿Estoy teniendo rabia? ¿Me doy cuenta? ¿O no me doy cuenta que tengo la rabia? ¡Yo no tengo rabia! Y después inteligencia espiritual, que es ver el proceso emocional desde una perspectiva mucho más grande. De modo que la inteligencia emocional te da estabilidad, te da una inteligencia para el manejo de personas. Todos los líderes necesitan, los profesores necesitan, las parejas lo necesitan. Para todo lo que sea vivir en comunidad requerimos inteligencia emocional. Y aquí es donde viene, somos seres emocionales, no seres racionales. Cuando uno va a un curso quiere tomar herramientas. Entonces, cuando notes esto, antes de enojarte, es esto. La emoción funcionó 1000 veces más rápido. Cuando ya te diste cuenta, ya dejaste la cagada. Tienes que incorporarlo en tu sistema interno, ¿verdad? Porque si no, tu piloto automático no te permite vivir eso. Y en vez de una herramienta, necesitas un hábito, necesitas una actitud distinta. Y eso requiere con la experimentación y no simplemente con la incorporación intelectual. Nuestra civilización vive muy del orden del lado izquierdo de la cabeza, que es la estructura lógico-matemática, y necesitamos tener la parte más sensorial y entender nuestras emociones, permitirnos que a veces nuestras emociones no son las que nos gustaría tener, aceptarlas, y en el proceso de aceptarlo es algo que se produce la experiencia de transformación. Porque no aceptar las emociones lo único que hacen es perpetuarlas. Eso es la definición de inteligencia emocional que nos da Daniel Goleman en sus libros, ¿no? Lo primero es, conoce tus emociones. ¿Te das cuenta que tú tienes emociones? Lo primero es, estoy alegre. Me doy cuenta que estoy experimentando. Hay gente que ni siquiera sabe que está en un estado emocional, no se da cuenta. Simplemente algo pasó, pero no lo tiene incorporado. Después, ser capaz de manejar las emociones. Está bien tener rabia, pero a veces no es el momento oportuno. Es probable que tenga que postergarlo. Me doy cuenta, lo incorporo y luego manejo la rabia. Si es una emoción agradable, por cierto, no hay para qué manejarla. En general, salvo que te dé por reír en un funeral. Que sería interesante manejarla, ¿no? Luego, ser capaz de manejar tu propia motivación.
Las estadísticas de inteligencia emocional indican que menos del 10% de la población mundial es automotivado. Es una cifra asustante, ¿verdad? No soy capaz de motivarme. ¿Por qué no haces tu pega bien? ¿Ah? Y es tu vida, ¿verdad? Y la tienes que hacer todos los días. Si tú no eres capaz de motivarte, lo que tienes que hacer se transforma en tu condena. Luego, reconocer que lo que dije le produce emociones al otro, para finalmente hay vida allá afuera y ser capaz de ser atinado, para no decir cosas que a los otros hagan por ese colorado, ¿ah? Y poder manejar. Si esto te molesta, no es que yo me tenga que hacer cargo de tu emoción, pero a lo mejor tengo que ayudarte en el proceso. ¿Suena de acuerdo? Ahora, si el otro funciona recíprocamente, es muy difícil llevarse mal. Pero primero tenemos que entender cómo se produce. Emoción, en general, es esta perturbación biológica, bioquímica, que es de muy alta intensidad, pero de corta duración. Y en corta duración no me voy a meter mucho en la definición, porque hay personas que se quedan con la intensidad pegada por varias semanas, ¿no? Debería ser, tengo el episodio emocional, es intenso, pero luego pasa. El sentimiento no tiene la misma intensidad, pero tiene mayor duración. Es como puedes andar feliz, no importa que no te haya pasado nada bueno, lo requiere. ¿Por qué? Porque el sentimiento es producto de tu sistema de creencias, de tu sistema de pensamientos y paradigmas, y por lo tanto el solo hecho de vivir te permite vivir el relato que tú tienes en tus paradigmas y te hace estar en el estado emocional natural de ese esquema de pensamiento. Y el estado interno es la suma de los procesos emocionales que tú tienes, te sientes bien o te sientes mal. Eso es el estado interno, una definición de programación neurolingüística. ¿Cómo impactan nuestras emociones en general? En la medida que vamos viviendo, cuando tenemos una experiencia negativa, se conecta un evento lógico con una emoción y se genera un anclaje que se llama una neuroasociación. ¿Y qué pasa? Como ese es un factor invisible, después empieza a gobernar nuestras vidas. Si tú eres engañado, por ejemplo, por tu pareja, después tienes una nueva pareja y llega un poquito tarde y le cae la embarrada, ¿verdad? Tú no te das cuenta que estás actuando con un anclaje anterior de un dolor que tienes asociado a la posible interpretación de la demora, ¿sí? Y vas pasándole facturas hacia el futuro a quien no le corresponde. Eso es una neuroasociación. Por supuesto que hay neuroasociaciones buenas también. ¿Okay? Son asociaciones que me permiten hablar, tener confianza. De hecho, autoestima sana es un conjunto de neuroasociaciones que te empodera frente a lo que sea que tú sientes que te toca vivir. Y te atreves porque en la equivocación está el aprendizaje, y si te aprendiste bien, no hay rollo en el equivocarse. Eso es muy difícil en nuestro país. Cuando te equivocaste eres estúpido. Entonces genera una asociación en la cual es mejor ni tratarlo antes que intentarlo de nuevo. ¿Sí? Porque hemos generado neuroasociaciones muy violentas con respecto al cometer errores. Nuestras emociones son agradables, desagradables, son positivas, negativas. Hay fallas de diseño, las negativas, alguien se equivocó allá arriba y se le pasaron. No, ¿verdad? De hecho, está mal hablar de positivas y negativas. En el ámbito de la divinidad son solo emociones que cumplen un propósito. Para efectos de poder describirlas, vamos a hablar de las que me gustan y no me gustan, y les voy a llamar positivas o negativas. Pero no quiero que se queden con la idea de que una rabia es algo negativo. Todas las emociones tienen un propósito, y si soy capaz de leer el mensaje de la emoción, voy a aprender de ella hacia adelante. ¿Suena de acuerdo? Sí. Eso, muy bien. El lenguaje español tiene alrededor de 3.000 palabras que representan emoción. Sin embargo, ¿cuántas emociones eres tú capaz de identificar? Una persona normal no es capaz de identificar más de 12 a 20 emociones. De modo que tu cultura emocional, tu bagaje emocional se basa simplemente en las pocas emociones que eres capaz de identificar. Porque si tú al estar un poquito tostado le llamas rabia, inmediatamente que lo rotulas, tu mente experimenta rabia y no simplemente un poco tostado. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a cortar toda la cantidad de emociones. Es mejor decir, no sé qué estoy sintiendo. Déjame entenderlo. Quiero comprender la emoción que estoy viviendo más que rotularla tan rápidamente para poder justificarla, y con eso cometo un tremendo error.
si usamos uno de los principios de la física cuántica, que también son los principios espirituales del éxito que utiliza Deepak Chopra, todo aquello en que pongo mi atención se hace más grande en mi vida. Si yo quiero saber de finanzas, tengo que dedicarle mi atención. Si quiero saber de buenas relaciones afectivas, debo dedicarle atención y aprender sobre ello. Si quiero tener salud, debo aprender de la salud, no simplemente pasárselo a un profesional, porque yo soy el mejor médico de mí, yo soy el mejor coaching de mi persona. Y tengo que investigar cuáles son las emociones, cuáles son las que me estoy perdiendo. A lo mejor he estado teniendo esas emociones y como no las estoy sintiendo, se me están pasando. Estoy quedándome simplemente con esas 12 a 20 que soy capaz de identificar. Hay energías agradables, energías desagradables, porque las emociones se traducen en impactos energéticos. Y también hay de alta energía y de baja energía. El señor Robert Plutchik pone 8 emociones básicas y también tiene las contrarias y 8 emociones. Anoten ese nombre, Plutchik. Pueden averiguar un poquito más de cómo componer las emociones. No significa que es la Biblia, pero te permite saber un poquito más acerca de tus emociones. ¿Cómo afecta en nuestro, si tomáramos un escáner de nuestra energía biológica, un efecto Kirlian, de cómo las emociones impactan? Nosotros podemos ver que una persona neutral está así, una persona contenta está así, una persona en depresión está así. Es decir, mis emociones afectan mi biología. Si yo ando contento, generalmente voy a estar más inmune a las enfermedades, voy a andar más inmune a incluso hasta los vampiros emocionales, ¿no?, que andan en toda organización. De modo que las emociones, si soy capaz de enfocarme en un esquema, en un relato bonito de la vida, mi cuerpo me lo va a agradecer. ¿Cómo afecta eso también a mi campo áurico? Por supuesto que también una persona rabiosa lo manifiesta en su energía, una persona rabiosa lo manifiesta en su cuerpo, una persona que tiene pensamientos positivos lo manifiesta en su campo áurico. Por ejemplo, ese es un campo áurico contaminado, es más oscuro. Te va generando, tú caminas y vas generando eso en tu entorno. Hay entornos que necesitan machete para entrar, ¿verdad? Malos climas organizacionales. Por eso te digo, despierta, sale de ese atrapamiento y aprende a conocer tus emociones. Es muy importante liberarte de tener que interpretar las acciones de los otros como las interpretan los otros. Empieza a tener un relato, una descripción del vivir de una manera mucho más sana. El estar vulnerable te hace más fuerte, el estar protegido te hace más débil. Ese es parte de los paradigmas que tenemos que aprender y cambiar. Puedes poner en práctica un nuevo relato mucho más sano y vivificante para ti y para los tuyos. Te lo van a agradecer los seres cercanos sobre todo. Cuando estás en la mañana y te levantas, ¿cómo estás? Aquí dándole. O, sí, bien. ¿Cómo estás? No podría estar mejor. Sí. Muy bien. Estos experimentos sobre las emociones. El Instituto HeartMath en Estados Unidos nos indica, por ejemplo, si ponemos dentro del corazón nuestro, hay con forma de toroide, que es un anillo de sección circular, se genera un campo magnético como el que se muestra ahí. Y si una persona experimenta emociones y le pones ADN humano delante, el ADN se modifica. Cuando la persona experimenta emociones energéticas del tipo amor, aprecio, compasión, todos son expansión, el ADN se estira y se hacen activos parte de los cromosomas que están apagados. Ahí es donde se ocurren remisiones instantáneas de cáncer y otras cosas así, porque desde la emoción somos capaces de activar códigos que están en nosotros mismos. Al revés, cuando estamos experimentando emociones del tipo contracción, que son rabia, odio, miedo, celos, todo ese tipo de cosas, lo que hace es se achica. De modo que una persona fuertemente negativa puede enfermar a la gente que está alrededor, porque genera ese campo energético que es capaz de anular a las personas que son positivas, pero débilmente positivas. Y eso pueden verlo también en internet, Instituto HeartMath, hay mucho, Greg Berlin ha hablado mucho de eso también. Muy bien. Vamos a ver un video muy cortito del Dr. Hitzig, que él
creó un alfabeto emocional donde nos muestra algunas emociones que son favorables, que están asociadas a actitudes favorables, y algunas emociones desfavorables que están emocionadas a actitudes desfavorables. ¿Querrían ver un video así? Muy bien. Ahora, ¿sabes manejar las emociones? Ya sabemos qué son. Que callado todo, ¿verdad? Muy bien. Cuando te enojas, ¿ves cómo puching bola a los demás? No, a mí no, eso no me ocurre. Como dice Ogmandino, hoy voy a ser el maestro de mis emociones. ¿Qué pasa cuando hay una persona que tiene un estado emocional bueno, pero es débil, frente a uno que tiene un estado emocional malo, pero es fuerte? Nos influencia, ¿verdad? Deberíamos tratar de que la gente que tenga pensamientos positivos en realidad tenga tal solidez de certeza interior que sea capaz de contagiar a los otros con su certeza interior, ¿verdad? Porque el estado emocional más intenso tiende a hacer colapsar al estado menos intenso.
¿Cuál estado has desarrollado tú? Te enojáis por todo, te enojáis por todo, ¿no? ¿O has sido capaz de generar un estado sólido interior que no te desequilibras, o si te desequilibras rápidamente vuelves a tu centro y eres capaz de hacerte cargo de él? Porque ¿dónde nos llevan las emociones? Nos pueden llevar ahí, o nos pueden llevar al lado claro. Esta es una elección que estamos haciendo en cada momento. Cuando yo decido desequilibrarme, estoy eligiendo el lado oscuro. Lo vimos claramente en la película de La Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Como el elegido cayó en el lado oscuro simplemente por mal manejo de la rabia y el odio. ¿Eh? Y no ocurre solo en las películas, por si acaso. Imagínate por un momento, muy rápido, un ejercicio, que tú tienes fe que algo va a ocurrir. Cierra tus ojos un momento y conéctate con la fe de algo que tú quieres que ocurra. Ahora, quiero que tengas certeza o expectativa cierta de que algo va a ocurrir. ¿Eres capaz de identificar la diferencia entre ambas emociones? ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Con fe o con certeza? La fe te da una sensación de espectador, pasivo, y la certeza te da una sensación de protagonismo, ¿verdad? De proactividad. No quiero decir que haya momentos en los cuales algo se escape de ti y que no te queda más que entrar en la fe, y eso es muy bueno para ti también, cuando no eres capaz de entrar en la certeza. Nombrar las emociones, aprender a conocer mucho más las emociones para saber qué estoy sintiendo en el momento actual, porque si no estoy claro de lo que estoy sintiendo, no puedo administrarlo posteriormente. ¿Cómo nos enfrentamos con las emociones en general? En general tratamos de evitarlas, si son negativas, ¿verdad? Entonces, en vez de enfrentarlas, yo las evito. Ahora, la mejor manera de hacer que algo se perpetúe en tu vida es no querer enfrentarlo. Y el universo no te vas a esconder para siempre. Y además cobra intereses después. Por lo tanto, es mejor cuando haya una emoción no resuelta, lo mejor que puedes hacer es enfrentarla y traspasarla. Lo otro que podemos hacer es disociarnos de la emoción. Pensar que no, si a mí no me cae eso. Y nos desconectamos, estamos teniendo pero no la queremos reconocer y nos desconectamos de la emoción. Lo otro es empezamos a competir con las emociones. Que tú contaste lo que te pasó a ti y espera que te cuente. Empezamos a competir y finalmente podemos aprender. Estoy teniendo miedo, ¿qué significa? Vamos a ver que miedo significa que estás esperando algo para lo cual no te sientes preparado. Por lo tanto, si sigues el mensaje podrías enfrentarlo de buena manera. Si huyes y no te preparas, es probable que el miedo no te sirva de nada. Pero el miedo podría ser como la luz de la benzina que se enciende y te dice, aquí falta algo, que tú la apagues y no se equivocar. Te va a quedar en pan de benzina, ¿verdad? Lo mismo pasa con las emociones negativas, que si no sigo el mensaje me voy a quedar en una falla, en una pana, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, yo soy responsable de mis emociones. Si yo no creo eso, esto no te va a servir. Porque si tú te sientes víctima de lo que pasa, tú no puedes escoger lo que te ocurre en la vida. Los terremotos, si vives en Chile, tienes que aceptar que terremotos hay. Lo único que puedes hacer es estar preparado para enfrentarlos. Si te asaltan también, si tienes un accidente en auto también. Lo que te ocurre es lo que te ocurre, tú no lo puedes escoger. Pero sí tú puedes escoger cómo quieres vivirlo. Porque yo soy responsable de la emoción que voy a producir con la experiencia que me está tocando vivir. Y esta es la parte más difícil, porque la victimización en nuestro país es sustante. El no hacerse cargo es algo que nos está destruyendo. Una vez que me hago cargo, solo por motivos de entenderlo, vamos a dividir las emociones negativas en 10. Esas 10 que están ahí están un poco descritos, no tienen para qué tomar nota. En la página web está, pueden bajar un PDF donde están descritos y cómo manejarlos. Ya les voy a indicar cómo. La primera es emoción, incomodidad, y todas las asociadas a eso. El miedo
que es uno de los grandes. No voy a escribir todo, voy a escribir 3. La primera es el miedo. Como ya les anticipé, el miedo significa prepárate para algo para lo que no te sientes preparado. Si tú sientes que el león dentro es muy grande, tienes que prepararte para que se achique el león, ¿verdad? O por último, si tengo que arrancar, voy a arrancar, pero empoderado, no asustado, porque si no, cuando el león me coma, se va a indigestar, porque voy a estar un poco nervioso. Ok, ¿qué significa rabia? Rabia significa que alguien violó una regla externa sobre el mundo que yo tengo. Es decir, la gente debe comportarse de esta manera y las personas no hicieron eso y yo me di rabia. No es que me dio rabia. Yo me di rabia porque alguien no cumplió una regla que yo tengo sobre el mundo externo. Y somos 7 billones de personas, todos deberían conocer las reglas de los demás. Por supuesto. ¿Qué es culpa? Culpa significa que yo violé una regla interna mía sobre mi propia conducta. La culpa es buena, ¿verdad? Pero no si yo la uso para angustiarme cada vez que me acuerdo de lo mismo. Yo uso la culpa para aprender y voy a cambiar la regla, voy a modificar o voy a hacer lo que corresponda para que esa culpa no siga consumiendo mi sistema biológico y emocional. ¿Cómo se usa este método? Es, tengo una emoción, identifico cuál de las emociones es, veo cuál es el mensaje y hago las acciones consecuentes. Por ejemplo, tengo celos. Pero dice, bueno, Enrique, celos no sale ahí. Bueno, el celo es una emoción compuesta, ¿verdad? Cuando uno siente celos, ¿qué es lo que siente? Podría sentir rabia o miedo, ¿verdad? No te podría sentir incómodo. Pero tengo que identificar la emoción que está más presente cuando yo experimento celo. Y esta es la que voy a ver. Si es rabia, tengo que aprender a ver cómo alguien violó una regla externa sobre lo que yo creo que las personas deberían tener. Y ahora, ¿cómo lo corrijo? Vamos a verlo en un momento. En la página web www.questor.cl, donde dice abajo a la derecha material audiovisual, donde está archivos downloads en información técnica, baje el PDF que tiene esta plantilla. Está hecho para que lo impriman por los dos lados y le pueden termolaminar y lo tienen como una referencia. Esa, questor.cl. Sí, vamos a ver si aparece al final de... No se preocupen. Ok. ¿Qué es lo que hago? Tengo que cambiar el nivel de conciencia. Identifiqué, porque las emociones aparentemente negativas pueden ser una gran ayuda en mi crecimiento físico, emocional, psicológico y espiritual, ¿no? Y puede ser mi mejor amigo. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo cambiar la percepción. Esta es la parte más difícil, es flexibilizar. En vez de pensar que la otra persona que me tiró el auto encima es porque lo planeó toda la noche, puedo pensar que quiso esquivar un hoyo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Cambio la percepción de lo que estimuló el movimiento. O si yo tengo celos, puedo decirle a la otra persona, sabes, te ves muy bien, está un poco desnudo, te podrías cubrir porque me siento inseguro frente a tu belleza. Por ejemplo. Ese sería un cambio de percepción. Y el cambio de procedimiento es, a lo mejor yo no le he contado a los demás que le conté algo y no le dije que era privado entre los dos y lo contó a los demás. Y yo me enojé porque mi regla externa me dio rabia, pero yo, a lo mejor yo no le advertí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambio la percepción, ver que no hay mala intención, y cambio el procedimiento. Tengo que decir lo que quiero que la otra persona respete, ¿verdad? No puedo esperar que lo adivinen. ¿Sí o no? Sí. Ok, de modo que aquí tengo un método. No pretendo que lo aprendan en 45 minutos, pero quiero que sepan que hay otras opciones. Cuando pasa algo allá afuera, tengo una interpretación que me genera un estado emocional, un estado interno con emociones, y cómo me siento depende de cómo me comporto. ¿Sí? Cuando me siento bien, me porto bien, y cuando me siento mal, me porto mal. Entonces es mejor inyectar esto con interpretaciones positivas, porque así tengo conductas asociadas que son más sanas, empoderadas y que me permiten una vida de mejor calidad. Entonces, ¿por qué no cultivar emociones? Amor y calidez, agradecido, pero empoderado. Sí, a ponerle un poquito el acelerador para que vayan ahí. ¿Cómo te sientes? Sí, ¿verdad? En vez de, ay, no, bueno, ya se me va a pasar, ¿no? Para poder entrar en lo que se llama amor incondicional.
Amor incondicional es cuando tú experimentas el amor no por un estímulo externo, sino porque es algo natural y espontáneo que fluye dentro de él. Eso se llama amor incondicional. ¿Ah? Si tú no te comes la comida, no te voy a querer. Eso es incondicional, ¿verdad? Por eso que hay tan baja autoestima, porque condicionamos la percepción del amor. Y eso hace que seamos inseguros de todo. Y si tú le dices a una mujer que está bonita, me dice, ¿te quiere algo de mí? Porque no se puede creer que es bonita de verdad. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Ok. Preguntas. De a uno, por favor. Por favor, sí, repita la pregunta. ¿Cómo le traspasa este material? ¿De qué manera todo este tipo de educación que usted nos está entregando en este momento se lo puede traspasar a los niños pequeños, a nuestros hijos, a nuestros... Es muy sencillo. Tú no le puedes traspasar algo a alguien que no lo has incorporado en ti. De modo que sé tú eso y vive eso delante de tus hijos. Porque si no le vas a decir, oye, no puedes decir mentiras. Y cuando llaman por teléfono dicen, que no estoy. Entonces, si tú no eres coherente, coherente significa pensamiento, sensación, discurso y acción, no eres creíble. Entonces no sacas nada con traspasar nada si tú no eres capaz de vivirlo en tu diario vivir. ¿Te responde tu pregunta? Excelente. ¿Alguien más? Sí. Dígame. ¿Qué piensas tú de entrenamiento que van justo a lo contrario, desapegarse a las emociones con pensamientos como no apego, no dolor, no expectativa, no dolor, centrarnos en control del prefrontal? Yo no creo que son excluyentes, porque la emoción del amor es una emoción muy bonita, pero que se oscurece mucho con el apego. Está bien desapegarse. El apego tiene que ver con miedo, el amor tiene que ver con unión. Entonces no son excluyentes, está muy bien desapegarse, pero para desapegarse tienes que aceptar las emociones de ti, quererte a ti mismo. Y así fácilmente te puedes desapegar, porque pasas de ser una persona dependiente a ser una persona interdependiente. Es decir, una persona dependiente es que solo tú puedes darme felicidad, y una persona interdependiente es siempre hay alguien que puede otorgarme esa felicidad. ¿Ok? Yo puedo atraer esa energía a mi vida porque está en el sistema. ¿Responde eso tu pregunta? Yes. ¿Alguien más? Por favor. La mejor manera que tú puedes hacer es imaginar la situación de la rabia y simplemente deja que, sin resistirla, tu cuerpo sabe cómo manejar la rabia si tú no intervienes. Cuando empiezas a negarla, vives la rabia con negación y por lo tanto impides que tu cuerpo experimente lo que sabe absorber naturalmente. Porque la rabia es una emoción válida para nuestra diseño. ¿Okay? Cuando te educaron que sentir rabia era malo, entonces tú lo niegas la rabia y vives la rabia con esa negación. Y eso te enferma, ¿verdad? Entonces, ahora experimenta la rabia, probablemente no delante de quien te estimuló, ¿verdad? Porque eso produciría otros resultados. ¿Ok? Ahí tienes que manejarlo y luego cuando estés sola, experimenta esa rabia y ve que tu cuerpo sabe manejar la rabia. No requiere tu intervención. Cuando intervienes, me embargo. No tienes que hacer nada, vívela nomás. No cuentes, porque contar hasta 100 es negarla. Deja que la rabia esté ahí, déjala, pero no tienes que hacer nada. Déjala en tu cuerpo, no expreses entonces. Deja que tu cuerpo diga tengo rabia y ve dónde la sientes en tu cuerpo. En tu estómago, en tus genitales, en tu espalda, ¿dónde? Y déjala que esté ahí y incentívala a que suba su intensidad. Y cuando sube su intensidad se descarga naturalmente. Cuando tú la reprimes, se almacena. Bueno, las personas que no sean capaces de hacer esto, busquen ayuda. Los chilenos tenemos muchos líos con pedir ayuda. Hay muchos terapeutas que te pueden ayudar a descargar la rabia. Hay técnicas
que yo he traído, por ejemplo, que se llama la descarga radical, que puedes botar la rabia que tengas con tus padres o ancestralmente. Pero durmiendo no se te pasa, el alcohol durmiendo se pasa, pero la rabia no. Cuando está almacenada tienes que hacer algo para botarla. Muy bien. Por ahí atrás, ¿querías decir algo? Yo, es que no quería hacer una pregunta, sino que lo que yo hago cuando tengo mucha rabia, que soy muy rabiosa de repente, respiro. Y como que me concentro en respirar, y de hecho se me altera mucho la respiración, y al respirar conscientemente como que de a poco voy volviendo como a mi centro y a no querer matar a la otra persona. Se descarga. Había una persona que tú querías mencionar. Sí, dime. Última pregunta. Allá. No importa. Tengo una pregunta. ¿Qué se hace cuando uno siente miedo? ¿Qué es lo que usted recomienda? Me refiero a... Puede ser una situación de miedo a largo plazo, como por ejemplo, tengo una entrevista de trabajo, o voy a tener un examen y me puede ir mal. O algo a corto plazo, como, no sé, me van a asaltar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos miedos? Porque la respuesta fisiológica es más o menos la misma, pero los tiempos de reacción son muy cortos, o pueden ser muy largos. ¿Qué se hace? La forma más general del miedo es quítale el lado místico. ¿Ya? Me tengo que preparar. ¿Qué es lo que temo de esa presentación, de ese desafío laboral? Tengo que tomar un curso, tengo que pedir ayuda, tengo que investigar cosas que no conozco. Normalmente le dices, te voy a asignar una tarea nueva, y le dices, déjame investigar un poquito. Eso significa, me cago en fútbol. Porque obviamente no confío en mí. Si confiar en mí, oye, si queréis que mande un cohete a la luna, yo lo puedo hacer, dame el tiempo porque no sé hacerlo. Pero de que lo puedo aprender, lo puedo aprender. ¿Verdad? Entonces, y en algunas cosas que te superen, como es un asalto, simplemente el miedo de ser dañado, a lo mejor si te mantienes en calma y permites que ocurra lo que tenga que ocurrir, o si puedes anticiparlo, irte por otro lado. A veces el mismo miedo te impide tomar esa decisión, ¿verdad? Anticiparlo y hacer algo. Última, por favor, porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, ahí te permiten medir inteligencia, no sé, por supuesto que sí. Muy bien. Esta es la página web, que es www.webson.cl. El material está ahí, para el material audiovisual. Ahí están mis correos, el teléfono, el celular. Coaching de pareja, coaching personal, cursos para empresas, liderazgo es lo más fuerte que nosotros hacemos, coaching para empresarios, etc. Muchas gracias. Queremos hacer la entrega de este presente a nombre de nuestra final. Y nada, agradecerle por esta hermosa y motivadora charla. Muchas gracias.